Vamos a ver las imágenes, ¿le parece? ¿Cómo no? Si algún niño que conozcas, tu hijo, tu sobrino, tu primo o un amigo, quizás un vecino, te dice que fue abusado, créele siempre, porque los niños no mienten. 1 de cada 5 chicos es abusado sexualmente. Yo me uno a la campaña Yo no miento, contra el abuso sexual infantil. Y te propongo que vos también lo hagas. El 95% de los abusadores quedan en libertad. ¿Por qué? Porque deciden no creerle a los chicos. Queremos una justicia que escuche a los niños, no una justicia sorda y revictimizante. Yo no miento, porque a los chicos hay que creerlos. Hay que creerles. A los chicos hay que creerles. Los chicos nunca mienten. Yo elijo creerle a los niños. Y quiero decirte que me sumo y te estoy invitando a que te sumes a la campaña Yo no miento. Contra del abuso sexual infantil. Luchemos todos juntos. Digámosle sí a las niñas y a los niños y no al abuso sexual infantil y no a los abusadores. Sí a los niños, no a los abusadores. Porque los niños no mienten y los abusadores sí. Yo le creo a los niños. Yo le creo a los niños, no a los abusadores. Yo no puedo ser cómplice de esta violencia, de esta violación. Así que yo también me sumo a la campaña Yo no miento. Sumate vos también. Los chicos no mienten, créeles. Unite vos también. Sumate a la campaña Yo no miento. No puedo crecer, debiendo esconder todo ese dolor. No puedo entender qué tengo que hacer para que me escuchen. Bueno, una campaña realmente, a mi criterio, muy interesante y ojalá que, bueno, que circule mucho y que todos tomemos conciencia. Pero había un dato que daba Gastón Pols, que usted lo maneja seguramente muy bien, esto de que el 95% de los abusadores queda en libertad. ¿Es cierto? ¿Cómo es? Sí, es absolutamente cierto. En nuestro país hay una especie de falsedad, se dice por ahí que más del 50% de las denuncias de abuso sexual infantil son falsas. Lo que es falso es esa apreciación. En realidad, lo que ocurre es que muchas, lamentablemente, de las causas de abuso sexual infantil no pueden probarse. Y cuando hablamos porque está la palabra de la del criatura, niño nada más. contra un abusador que tiene un montón de derechos y un niño que no tiene ninguno. Porque si bien nosotros firmamos todos los convenios internacionales y la ley 26.061 habla acerca de la protección integral del niño y del adolescente, el niño y el adolescente no es escuchado en nuestro país. Me parece genial la campaña y me parece que esta campaña es de algún modo para concientizar a los profesionales que se encuentran en las asesorías periciales, que se encuentran en el cuerpo médico forense, en los juzgados y las fiscalías. Es una campaña que no cuesta dinero. ¿Por qué? Porque así como necesitamos mucho dinero para el tema de violencia de género, para salir de casa y demás, esto cuando ya se inicia el juicio, lo que necesitamos es cambiar la idiosincrasia de muchos de nuestros jueces y fiscales que tratan de sacarse esta problemática de encima. Porque lo que pasa es que en el caso de abuso, en general, la única prueba que se tiene es la propia palabra de la criatura. Entonces es la palabra de la criatura contra el imputado que tiene el beneficio de la duda. Y por supuesto, siempre el enemigo es aquel que efectuó la denuncia, sea su madre, por ejemplo, la que efectúa la denuncia, seguramente van a decir que esa madre influyó sobre el niño y tiene ese famoso síndrome que se inventaron, que inventó un gran pedófilo, que es el famoso SAP, el síndrome de alienación parental, que es un síndrome inventado por pedófilos para tapar y decir como que si la otra madre parte pudiera influenciar en el nene. Sí, sobre si uno de los padres puede influenciar para dividir la familia. En realidad, creo en el proceso judicial argentino, el procedimiento es muy simple. Primero que nada está la denuncia. Ahí en ese momento de la denuncia uno se preguntará, ¿necesito abogado? La respuesta es sí, necesita abogado. El fiscal no es su abogado. ¿Por qué no es su abogado? Por eso tan necesario, hace un año que se creó la ley, tan necesario el abogado de las víctimas. ¿Por qué?
porque el fiscal lo único que le importa es sacarse el tema de encima, sinceramente, y es terrible porque estamos hablando de criaturas, pasando por un hecho aberrante. Siempre se analiza a la madre, en primer término. Primero que nada, en el procedimiento argentino, ustedes saben que existe una cámara Gesell, que es un recinto donde el niño está solo, con una psicóloga. Profesional, sí. Una profesional que está tapada de trabajo, que no tiene más lugar y que ven 400 cámaras Gesell durante el día, no pueden, están tapados de trabajo, pero ese niño a veces está condicionado, se levantó mal, tiene miedo, cree que su madre lo traicionó al contárselo a alguien. Esto es fundamental. El niño no comprende que él le contó un gran secreto, porque lo importante que dicen las psicólogas y las psiquiatras en este tema es que el abuso lleva dentro suyo la palabra secreto. ¿Qué secreto? El abusador te pide que no hables, que no lo cuentes, que va a pasar algo malo si vos contás lo que te está ocurriendo. Entonces el niño tiene miedo. Cuando logra vencer el miedo y contárselo a un adulto, que puede ser su madre o puede ser su docente, lo que ocurre ahí, empiezan a analizar a esa madre como que lo indujo, o a esa docente como que le indujo a hacer la denuncia. Y empieza toda una persecución contra el denunciante. En esa cámara Gesell a lo mejor el niño se siente que le han mentido, la madre le mintió, le dijo a alguien más, yo te dije que no lo contaras, que era un secreto, mamá. Y en la cámara Gesell, a lo mejor es en ese momento, que es una hora determinada, con un tiempo determinado, el niño no está preparado para hablar. Por ejemplo, digamos que el abuso antes de los 3 años es improbable. Y es terrible lo que te estoy diciendo. Porque recordemos que el abuso no lleva necesariamente penetración, entonces no hay marcas físicas. Este es uno de los Existe una preparación. El abusador tiene sus tiempos. El abusador, como criminóloga, te digo que el abusador es un delincuente muy especial. Sí, pero que en general, en el caso de los niños, es un familiar. Ahí sí hay una estadística que habla del 80% de las personas que lo rodean al menor, que en este caso son familiares los padres sanguíneos, o sea, biológicos, son aquellos que más denuncias tienen y aquellos, por ejemplo, el padrastro, una confusión, es la figura segunda. O sea, se cree primero el padrastro. Y una criatura no puede saber si eso está bien, si eso está mal. O sea, son muy chiquitos en algunos casos para discernir qué es lo que está vos sucediendo. Te das cuenta en el relato, por ejemplo, es algo muy desagradable el relato de oír, ¿no? Muy desagradable. De hecho, tenés que tomarte mucho coraje para ir a una cámara Gesell. Y una niña decía, mi papá me mancha todo el tiempo con un pis blanco. Esto que te estoy diciendo es una ordinariez, algo que desagrada, pero son las palabras que la niña usa. Porque mi no tiene, papá me usa con eso. No sabe ni lo que es. No sabe lo que es la nena, no entiende de genitalidad, porque en su edad evolutiva no está preparada para discernir. Entonces, lo importante es, por ejemplo, yo en este momento tengo una nena que se está tratando de suicidar todos los viernes porque se ve que los viernes era el día que más ella sentía que estaba por llegar el fin de semana y era cuando el padrastro de alguna manera más abusaba de ella. Todos los viernes se trata de suicidar y todos los viernes intenta de una manera diferente suicidarse. Esta nena tiene 8 años. ¿Y la justicia a ella le creyó? No le creyó. Y en la justicia estoy mañana a la mañana apelando 2 primeras horas porque la justicia resolvió que esto era un problema entre chicos. Cuando de los chicos no se hablan, en ninguna cámara Gesell, no sé que el juez leyó, escuchó, la fiscalía escuchó, y entonces lo quieren pasar a un juzgado de menores, ¿para qué? Para salvarse de una causa. Y el denunciante es el papá. El denunciado es el padrastro. El padrastro y los hijos del padrastro. Y nadie le importa que este señor siga abusando ahora, no solamente a sus propios hijos, sino a la nueva pareja actual, tiene hijos también. O sea que hay un montón de niños en riesgo. Sí, porque un abusador repite el abuso, no lo hace. El abusador no solamente lo repite, el abusador es un perverso, es un tipo de delincuente diferente, es un criminal distinto,
es algo muy distinto a los otros delincuentes. El que es un perverso, de perversidad se sabe poco. Freud se murió muy rápido como para instruirnos sobre qué era un perverso, y haber definido a la perversión lo hizo muy levemente. Pero lo que queda claro, y no necesariamente quiere decir que siempre que haces un psicodiagnóstico de un perverso te va a dar perversión, ¿eh? No es que el tipo escribe y fácilmente nos damos cuenta. Es un ser muy complejo y muy difícil. Ese ser no solamente comete ese crimen espantoso contra el más vulnerable de todos, que son los niños, sino que disfruta todo el tiempo, conoce que eso está prohibido y lo disfruta, y lo sigue haciendo y lo sigue disfrutando, de manera tal que la cárcel, lo están estudiando en Alemania, la cárcel no es ninguna solución para este tipo. Además de esto, ¿se llega a condenas con estos hombres o en general son absueltos? Porque no se les puede probar. Son absueltos. En principio te diría que la palabra absuelto está mal utilizada jurídicamente, son sobreseídos. Sobreseídos, claro. Ni siquiera, ¿qué significa sobreseído? Que ni siquiera llega a juicio. Claro. Entonces no puede ser. No hay pruebas suficientes, claro, ni siquiera para llegar al juicio. Para llegar a juicio. Y también es cierto... Porque la prueba es el chico y no le creen. Este es el problema. Desvirtúan la cámara Gesell, el chico cuenta, me tocó acá, lo hizo acá, se levanta, a veces la niña se levanta la pollera, se tocan exactamente en el lugar donde les toca, la tocan reiteradamente, las nenas lloran, gritan, no importa, no importa, la niña se trata de suicidar, tiene todo un hospital detrás de ellos que avala que se trató de suicidar varias veces y sin embargo no les importa. O sea, siempre hay una posibilidad de una duda, siempre hay un lugar para la duda, pero nunca dudan del lado del niño, nunca dudan en el bienestar del niño. Y después viene el otro problema, que si es un padre hay que revincularlo. Claro, porque judicialmente y hay grandes revinculadores, probado, revinculadores ubicados en juzgados determinados y vinculadoras y grandes defensores de menores, que señores que hace muchos años que ostentan ese cargo, que sin embargo son grandes defensores de pedófilos. Hay fiscales, por ejemplo, la zona más terrible del país, invito a que googleen el tema, fue Tandil. Tandil durante años y años tapó el abuso. Yo tuve que viajar a Tandil y lograr una gran condena en abuso de un padre que había abusado de todos sus hijos. Incluso cuando llegamos al relato del varón, que tenía 26 años, en ese momento, cuando llegamos al relato del varón, los jueces y los fiscales no querían oírlo. Y yo le dije, no señores, lo vamos a oír. Lo vamos a oír, a pesar de que era terrible la manera de que un hombre de 26 años nos contara cómo su padre había abusado de él. Yo los obligué a estos señores hombres, jueces eran, y al fiscal, a que escucharan lo que era el padecimiento de un hombre de 26 años que no podía crecer porque su padre lo había abusado de niño. Y porque él sentía y escuchaba cómo abusaban de sus hermanas. Entonces, a ese señor logramos 18 años de condena, gracias a Dios, y gracias a la última de sus hijos que logró hacer una denuncia. Y vos te vas a poner a pensar, ¿cómo esa chica logró hacer la denuncia? Esa chica logra hacer la denuncia gracias a que ve que había una chica en Polonia que queda embarazada de su padre. Y ella al temor de poder quedar embarazada de su padre y viendo el relato de esa historia de Polonia en los medios, logra denunciarlo. Claro, pues está mezclado el miedo, el afecto, porque es tu papá, lo querés, o sea, hay toda una situación psicológica muy compleja. En una contradicción terrible. Pero hay indicadores, y esto creo, yo trabajo en equipo interdisciplinario, yo soy simplemente una abogada y una vocera. Yo no trabajo sola, no sé, y soy una persona limitada, y eso hay que aprenderlo, que somos limitados. La psicóloga que me acompaña es la magíster Olivela, que es la del caso Grassi, y que logró trabajar en muchos casos de curas pedófilos. Y la psiquiatra que me acompaña es la doctora Marcia Breyer, que es nada más ni nada menos que la profesora de niños y adolescentes y la especializada más importante en abuso de nuestro país. Ahora, porque en general cuando a los chicos les pasa, o tienen miedo, o no saben, o tienen vergüenza, o sienten culpa, quizás no lo pueden contar de manera inmediata.
O sea, Olvídate. ¿cuántos El mismo años? hecho no se puede juzgar dos veces. Non bis in idem, así No, que no, por no, lo no, pero tanto, digo, si lo cuentan el tipo muchos ya está años libre. después, ¿cuántos años hay para hacer la denuncia? Bueno, eso se lo debemos muchísimas gracias a nuestro modisto y encantador Piazza, que modificó la ley y que habla que, bueno, que uno puede asumir. Pero ¿qué pasó si vos hiciste la denuncia antes? O sea, vos Y en recién ese momento contaste poco o no contaste nada, lo sobreseyeron. Ahí, Ya chao, está. perdiste. Y los jueces no dejan porque no tienen esa habilidad y esa O sea, la mamá va, sensibilidad. denuncia y el nene o la nena después no lo puede contar. No lo puede contar. Esa persona queda sobreseída y ya no puede ser juzgada. No. Lo que pasa es que lamentablemente los jueces no dejan la puerta abierta en la sentencia para que sea revisada. Lo deberían hacer y me encantaría que lo hicieran y que cambiaran. Yo creo que esta campaña es brillante, estoy de acuerdo en un 100% con la campaña, me sumo, a pesar de que sinceramente no sé quién la inició, pero... Una revista de... Bueno, igual de todos modos me sumo y quiero ponerme a disposición con mi equipo porque nosotros sabemos las fallas de lo que significa, nosotros somos los que caminamos el proceso, los que vamos por tribunales, nosotros te podemos decir cuáles son las trabas del caminar, es como cómo llegás al supermercado o cómo compras las cosas, nosotros sabemos el cómo llegar hasta ahí, somos simplemente los cadetes del abuso, pero lamentablemente de la defensa, ¿no? De la lucha de los niños. De los niños totalmente. Bueno, le agradecemos mucho, tenemos que ir a un corte. Muchas gracias y gracias vamos a seguir hablando. Y bueno, y los chicos no mienten. Vamos al corte.